Quiero empezar orando. Sé que tengo 35 minutos y ya quedan 23. Voy a hacerlo muy rápido. En lugar de decirles cosas, voy a decirle al Señor orando y espero que ustedes lo reciban en su corazón. Amado Señor, te damos gracias por esta mañana. Señor, mi oración por los que estamos acá es ser la cuarta persona de la parábola del Salvador que recibe tu palabra, la guarda en su corazón, Señor, y da fruto. Señor, no intencionales, decididos en ti. Salmo 108:1 dice: mi corazón está dispuesto a ti, Señor. Y Samuel, Señor, no dejó caer ninguna palabra en tierra. Todas las recibió en su corazón. Habla, que tu siervo escuche. Señor, que tu palabra haga la obra. Tu palabra es Jesucristo. Tu palabra sea honrada esta mañana, Señor. Y te damos gracias por compartirla. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado en las últimas 3 semanas. Estoy buscando acá está. En las últimas 3 semanas hemos estado hablando del reino de Dios, ¿no? Y el reino de Dios, la mejor manera de verlo es en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, que es un modelo de oración, pero siempre el centro es Dios, no nosotros. Entonces, en el Padre Nuestro hay 3 palabras que son muy poderosas. La primera es: santo es tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Santo eres tú. Venga tu reino en mi vida. Y porque tú reinas en mi vida, que se haga tu voluntad. Y después viene la otra parte, el pan nuestro y el perdón. Pero la mitad del Padre Nuestro, el modelo, es honrar a Dios. Y nuestras vidas deben honrar al Señor. Entonces, en la palabra reino, yo puedo verlo como el reino de los cielos que se ha acercado, que fue el mensaje que dio Juan el Bautista. No sé si ustedes se han puesto a pensar en esto, pero Jesús, hablando de ese ser humano, dijo que no hubo, ni en su momento presente de Jesús, ni habrá un hombre más grande que él. Y es difícil entender esa frase porque uno lee la Biblia y lee de Moisés, y lee de mucha gente importante, pero definitivamente lo que estaba haciendo es traer el reino de los cielos a la tierra. Eso no se vio en el Antiguo Testamento, se veía como un reino futuro, pero no un reino como el que vemos ahora. ¿Y eso qué significa? Muy bueno saber que hay un reino, bueno saber que hay un rey, que es Jesucristo, y bueno saber que hay un corazón donde Él tiene que reinar. Pero eso se tiene que ver en el día a día, el Señor gobernando nuestro corazón. Yo he preparado unos versículos, sin pasos 1, 2, 3, sino yo leo la Biblia de manera muy sencilla todos los días. En realidad estoy diciendo mal, la Biblia no se lee, la Biblia se estudia. La Biblia no se lee, la Biblia se estudia, es la palabra de Dios. Y el estudiar no es ponerte en una posición cómoda. Tal vez deberías de buscar el banco más incómodo de tu casa, el lugar donde estés más atento para poder leer la palabra. No estoy exagerando, porque tiene que tener todo tu ser involucrado en la lectura de la palabra para saber qué es lo que el Señor habla. Entonces, como a mí me avisaron para compartir de esto hace como 1 mes y medio, yo no he cambiado mi tiempo con el Señor de 4 capítulos al día, y he separado 20 versículos que los voy a leer rápidamente con ustedes, que es, digamos, como preámbulo al tema que quiero hablar esta mañana, que es crecimiento espiritual o madurez espiritual. Si hay un reino, quiere decir que en ese reino viven hijos de Dios, que son bebés en el Señor, jóvenes en el Señor y adultos en el Señor. Pero el llamado es a que todos seamos adultos, que hay un crecimiento. Y por supuesto también tienen que haber nuevos nacimientos. Yo creo que acá reunidos esta mañana, espero estemos los 4. Gente que ha venido, que no conoce al Señor, gente bebé en el Señor, que está creciendo, gente joven en el Señor y gente madura en el Señor. Y sobre eso vamos a ver qué caracteriza cada una de las partes. Pero antes de eso vamos a leer, permítanme por favor, no, esta no es, denme un segundito.
Acá está. Los versículos, ¿no? Los voy a leer con ustedes. La letra es un poco chica. Voy a ponerlo así. Voy a pasarlo muy rápido. Lo que quiero es que se enganchen de repente con lo que estoy en negritas o rojo y se den cuenta que el mensaje es crecimiento espiritual. 1 Corintios, y esos son los últimos 6 libros de 13 de Pablo, que básicamente en el tiempo que he estado preparando eso, un mes y medio, son los que me ha tocado leer y he buscado esos versículos que tienen que ver con el tema de hoy. En 1 Corintios 1:2 está hablando a la iglesia de Dios nosotros, que está en Corinto, un pueblo en Grecia, a los santificados en Cristo Jesús. Santificados, esa palabra es importante. Llamados a ser santos. ¿Ok? 1 Corintios 4:20, por el reino de Dios, reino presente, hoy en día, octubre 6, 2024, el gobierno presente de Cristo en los corazones de su pueblo no consiste en palabras, sino en poder. Hay poder en nuestra vida, porque Jesucristo vive en nosotros. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo, en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, todo me es lícito, mas no me convienen todas, todas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. La verdadera libertad del cristiano, y eso lo vamos a ver conforme crecemos, no consiste en que tenemos libertad de hacer las cosas. La verdadera libertad generalmente consiste en no hacer cosas. Teniendo la capacidad para hacerlas, decir, sí, lo puedo hacer, pero no lo hago. Esa es la libertad que tenemos como cristianos. ¿Ok? 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, eso es hermoso, eso es justamente niño, joven y adulto. Somos transformados de gloria en gloria en la imagen de Jesucristo por el Espíritu Santo. Eso es el motivo. A veces uno se pregunta, ¿por qué soy aquí en la tierra? Exactamente para este versículo. Para ser semejantes a Jesucristo. ¿Ok? 2 Corintios 6:1, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hoy en día se habla de la gracia, de la supergracia, de la hipergracia, pero lo increíble es que el enfoque está, porque nos lleva a eso siempre el ser humano, en pensar que la gracia está dada para que cuando pecamos, venimos y Él nos perdona. Pero es exactamente lo opuesto. La gracia está dada para que vivamos en victoria. La gracia está dada para que vivamos en santidad. La gracia está dada para que vivamos una vida de luz y de bendición para otros, no para vivir en perdón Señor, perdón Señor, perdón Señor. No, la gracia de Dios es exactamente todo el equipamiento que Dios nos ha dado para vivir en victoria. Gálatas 6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. Efesios 6, 2:1, perdón, ya estoy en el tercer libro, Corintios, Gálatas, Efesios. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Es espectacular ese versículo. Vida, estábamos muertos en delitos y pecados, todos los seres humanos. Él nos dio vida. ¿No? Aún estando nosotros muertos, es similar, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por regalo de Dios somos salvos. Efesios 4:13 habla de los ministerios. Un poquito antes, dice que hasta que todos los que están acá sentados, nosotros, lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense a Jesucristo, a esa medida espera Dios que lleguemos. Posiblemente no vamos a llegar en esta tierra, pero estamos llamados a eso, cada día. No en un futuro lejano, sino cada día asemejarnos más y más y más a Jesucristo en nuestra vida. Efesios 4 dice, si no siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza que es Cristo, en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Efesios 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados, suéltalo, libérate, es como desvístete del viejo hombre que está viciado. No hay forma con el viejo hombre de poder servir a Jesucristo.
conforme a los deseos engañosos, y ¿qué haces? Te renuevas en el espíritu de tu mente, y te vistes del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 5, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Filipenses, quinto libro, estando persuadido esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 2:2, míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en. No sé si se ha puesto presente, dice en, no dice para, sino en tu salvación, en vuestra salvación con temor y temblor, porque ya somos salvos. Y como somos salvos, ocúpate en tu salvación, no para ser salvos, sino en tu salvación diariamente. Gloria a Dios. Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo guerra de justicia, que es por ley, sino la que es por Cristo. Filipenses, hermanos, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero sí hago una cosa, olvidando lo que queda atrás, el pasado. Ciertamente, no, lo que queda atrás me extiendo hacia adelante. No vivo en el pasado, porque ya pasó, y tampoco vivo en el presente, porque no sé lo que va a pasar. Piso mi presente mirando el futuro, en Jesucristo. Así que todos los que somos perfectos, eso nos sintamos. Estoy terminando esta parte, y vosotros estando muertos en pecados, y en la fecundación de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones, etcétera, no se mencionen. Y finalmente, revestido luego, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esos versículos no los he buscado de un estudio bíblico ni de la concordancia, sino que conforme he estado leyendo la palabra, los sigo separando como perlitas, sabiendo que venía este día para compartirlos con ustedes. Esto que acabo de hacer es la introducción. ¿Ok? Les cuento un caso rapidito, mientras que va cargando esto. Tengo un tío que había sido embajador en China, y invitaba a los embajadores y a la gente a un banquete. Entonces era tan glorioso el sitio y tan majestuoso que todo el mundo comenzó a comer y dijo, nunca en mi vida voy a comer esto. Comenzaron a comer en la cena, y luego de eso pasó como una hora y les dijeron, se abrieron unas puertas y le dijeron, señores, pueden pasar a la cena. Lo que les habían servido era el aperitivo. Ok, entonces lo que les acabo de compartir es el aperitivo. Ahora vamos a empezar con la palabra. Amén. Bueno, yo tengo mucho carga en mi corazón por la cantidad de jóvenes que hay aquí en la iglesia. Y quiero esta mañana asemejar la palabra joven espiritual con la juventud que tienen ustedes. Mi esposa y yo nos convertimos al Señor hace mucho tiempo. Tanto tiempo que posiblemente se sorprenden, pero yo tengo cristiana hace 44 años, tengo 59, me convertí a los 15, y nunca nos hemos apartado del Señor, porque nos convertimos sabiendo perfectamente los pecadores que éramos, y que no había nada en el mundo para nosotros, nada, ni una carrera que la hemos tenido en el Señor, ni un buen trabajo, nada nos ha sorprendido, porque el Señor viene en nuestro corazón. Entonces ustedes están empezando una vida, están acabando sus carreras, están buscando qué hacer, con quién casarse. Ni se les ocurra hacer eso sin el Señor como centro de sus vidas. Cada día, los 7 días de la semana, no los domingos. Voy a decir una frase que les puede sorprender, pero si ustedes piensan que el crecimiento lo van a recibir cada domingo acá, están equivocados, porque si ustedes suman 30 minutos, ya me quedan 19, 30 minutos multiplicados por 52 semanas,
les va a dar más o menos unas 20 horas al año. Ustedes con 20 horas al año no van a crecer. Ustedes tienen que crecer en la presencia del Señor a solas, en sus vidas. Y yo siempre pongo este ejemplo, y nunca dejo de hacerlo, es cuando mi esposa ama el mar y va siempre a la playa. Yo no voy al mar, pero cuando uno va a la playa, uno no se esfuerza por broncearse. Uno sencillamente se expone al sol y va a la playa. Y cuando llega a su casa, ¿qué pasa en la noche? Se está bañando y ¿qué ha pasado? Se ve de un color diferente. ¿Por qué? Porque ha tomado las características que el sol les da. Es exactamente igual con el Señor. Tú te presentas al Señor y tú no le dices, cámbiame, Señor, que quiero esto y que quiero otra cosa. No. Tú te presentas ante el Señor como si fuese el sol cada día y te vas bronceando de Él. Vas tomando sus características. Y cuando tú menos piensas, te vas pareciendo a Él. Eso se llama crecimiento espiritual. Y tenemos ese espíritu en nosotros. No es un espíritu remendado. Regeneración. Algo que nunca antes había en nuestra vida existe. Nueva criatura somos en Jesucristo. Yo voy a resumir a continuación. Yo he enseñado durante años, de repente 30 años, este libro, que es el libro de Romanos. Para mí es el libro más importante en lo que se refiere a misterio, revelación de la palabra, por lo que significa y por lo que representa. Usualmente las sectas creen que la palabra misterio es para gente elevada o para gente que es inteligente y puede recibir algún tipo de, entre comillas, revelación. En la Biblia no. En la Biblia la palabra misterio es para todos nosotros. Es algo que había estado oculto por siglos y edades y que ahora ha sido revelado. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Yo estaba en quinto de media cuando llevé este curso. Lo llevábamos en un garaje. Año 1981. Yo vi en skateboard todos los lunes. Llevábamos 16 lunes, porque son 16 capítulos del libro romano. Cada lunes que yo me sentaba en ese garaje con un grupo de cristianos, me enseñaba una señora que era mayor que nosotros, y estudiábamos todos juntos esto. Para mí era un misterio revelado. Decía, ¿qué es esto? ¿Qué estoy escuchando? ¿Cómo es posible que Dios haya podido tener este plan? Y lo que yo quiero en este corto tiempo es sencillamente una pincelada de qué es este plan y qué es lo que Dios espera en nuestro crecimiento. Si yo, este método no es mío, es de un predicador que predicó como 40 años en el África y usaba pizarras. Si Dios salvase al ser humano por pizarras, que es Romanos 1, 2 y 3, Romanos 1 es la condenación de los no judíos, que se les llama gentiles. Romanos 2 es la condenación de los judíos. Y Romanos 3 es la condenación del mundo entero. Esos 3 capítulos están en esas 3 pizarras. En estas pizarras, perdón. Ese es el método humano. Si ustedes ven la línea de la mitad, es como si fuese la balanza. En la mente humana, yo no soy ni todo malo, que es la pizarra de la izquierda de ustedes, ni soy todo bueno, sino soy la pizarra del medio. Si Dios aplicase ese método, yo tendría gente muy mala al lado izquierdo y gente mala buena al lado derecho. Y si uno le pregunta a la mayoría de seres humanos, uno dice, yo no he matado a nadie, yo no he hecho cosas malas, y yo creo que estoy al lado derecho. Perfecto, no hay problema. Esa pizarra, de alguna manera, podría representarnos. Pero para Dios sería injusto si hace eso. Porque, ¿qué pasa? Es como una frontera. Si ustedes, por ejemplo, conocen Bolivia, usualmente entre los países las fronteras están divididas por algún accidente geográfico. En este caso es un río, el río Desaguadero, y hay un puente. Ese puente pictóricamente lo pintan de 2 colores. A la mitad del puente lo pintan de la bandera de Perú y a la otra mitad del puente lo pintan la bandera de Bolivia. La gente se para en la mitad del puente y dice estoy entre los 2 países. Pero la realidad es que no estamos ni en Bolivia ni en Perú. Si yo usase ese método de la mitad, como Dios,
La rayita del medio, donde lo que está marcado con líneas es lo malo y lo que no está marcado es lo bueno, yo diría, oye, pero es injusto. Porque ¿qué pasa si estoy en la frontera, en el puente? Esa persona está casi, es un pelito, está casi como bueno, y lo estoy condenando. Ah, es que yo soy misericordioso, entonces voy a correr la raya. Perfecto, funcionó. Pero después de que estaba un poquito más atrás, dice, es injusto. Y así sucesivamente te enseñé que todo el mundo está llegado a perdonar a todo el mundo. No. Ok, entonces, ¿qué hace Dios? Hay dos palabras aquí importantes. Una cosa es mi estado, lo que yo soy, lo que yo me levanto, y otra cosa es mi posición delante de Dios. Entonces Dios pone al ser humano allá, en todo malo. Todo malo. No 99.99, sino 100% malo. Y uno dice es injusto. Al parecer es injusto. Es la posición que Él nos imputa. No es lo que somos en el Estado, que es la pizarra del medio, sino es lo que Él nos imputa, nos acredita, ¿ok? Y pone a todos los seres humanos ahí. Y la palabra dice que no hay justo ni ninguno. El capítulo 2 hace lo mismo y pone al judío y al gentil en el mismo lado. Y si ustedes leen el capítulo 2, versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, le está diciendo al judío, porque tú que juzgas haces lo mismo y no te escapas del juicio de Dios. Entonces, sencillamente ponen a todos los seres humanos al lado izquierdo y Jesús viene como un ser humano en la pizarra del medio. ¿Ok? Lo normal es que Jesús, en su posición real, está a la derecha, porque nunca pecó, jamás. Y el ser humano está a la izquierda no por su posición real, porque su posición real es la del medio, sino porque Dios le imputó esa posición para poderlo salvar. Y acá viene el plan de Dios, que es la justicia. Eso se llama sustitución. Jesús, siendo todo bueno, fue contado por nosotros como todo malo. Por eso es que Él dijo, sus últimas palabras, consumado es, pagado está, tetelestai, pagó la deuda. Porque lo que hace Jesús es sacarnos de ese lugar. A través de la resurrección nos saca y aunque parezca extraño, nos pone ahí. Nos pone en todo bueno. Tú dices, ¿estás seguro que lo que yo estoy viendo? ¿Estás seguro de lo que está diciendo? Totalmente. La palabra dice que nosotros, de modo que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Jesús se hizo pecado por nosotros y al resucitarnos nos justifica y nos trae a ese lugar. Ese es el resumen de Romanos 1, 2 y 3. Ok, pero ahí no termina la cosa. Entonces yo terminaba los lunes y yo por haber llegado a esta parte ya habían pasado 3 semanas. Y decía, eso es impresionante. O sea, cómo Dios ha decidido salvar al ser humano por pura gracia y porque Jesucristo tomó su lugar. Pero ahí no queda la cosa. De ahí viene un capítulo 4, un capítulo 5 y un capítulo 6, que lo que habla es una nueva palabra, que se llama justificación. Entonces, lo que va a hacer ahora es justificarnos. Esto, todo ser humano, sea que esté arriba, cerca al cielo, o esté abajo, cerca al infierno, toda esa gente está mirando al infierno. No le está dando su espalda a Dios y mirando al infierno. ¿Qué significa conversión? Es un término militar. Es como yo estoy caminando así, camino, y él dice, el capitán, conversión, giro, y me convierto. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo antes le estaba dando la espalda a Dios y la cara al infierno. Cuando yo me convierto, de modo que según el Cristo una criatura es, yo me convierto, giro, le doy la espalda al pecado, a Satanás, y le doy la cara a Dios. No importa si yo estoy muy abajo y estoy en un pecado profundo. No importa, o si es una persona moral y de repente está por acá. La diferencia es el giro, la conversión, haber entregado mi vida a Jesucristo. Ok, entonces, de eso se trata. Ok, ¿cuál es la diferencia entre estas dos personas? ¿Quién es salvo? El hombre 1. ¿Quién no es salvo? El hombre 2.
moralmente está mucho mejor, porque si se dan cuenta, se había cultivado mejor, era más moral, más bueno. Pero él está dando la espalda a Dios y le está dando la cara al infierno. Y el hombre número uno ha empezado su proceso de santificación. Su proceso de santificación. ¿Ok? Las posiciones son imputadas. ¿A quién se le imputa esa posición? Al no creyente. ¿A quién se le imputa esa posición? Al creyente. En el medio de nuestro estado real es como estamos. Esto es delante de Dios. El que es creyente viene acá, el que no es creyente viene acá. No tiene nada que ver con nuestra moral, tiene que ver con lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. ¿Ok? Entonces, una vez que pasa esto, hay una tarea que hacer. Y ese es el centro de lo que quiero hablar a ustedes. Lo que tenemos que hacer, si vivimos en un reino, somos hijos del reino, estamos en el lado derecho por la posición. Uno dice, pero ¿por qué yo sigo haciendo las cosas malas? ¿Pero por qué yo sigo pecando? ¿Por qué me sigue jalando el mundo? ¿Por qué mis amistades me siguen llamando la atención? ¿Por qué me gusta pecar? Porque definitivamente nosotros, en el centro, tenemos un trabajo que hacer. Un trabajo que hacer. No es que haya dos, como creen las culturas orientales, que en la parte buena hay algo malo y en la parte mala hay algo bueno. No, eso es imposible. Nosotros somos nueva criatura. Tenemos todavía algo que vencer, que es la carne, porque este cuerpo no ha sido renovado. Va a ser renovado en la resurrección. Pero mientras que no suceda eso, seguimos con los apetitos de la carne que van a estar, por más que seamos muy, muy crecidos en el Señor, y vamos a tener apetitos de la carne que van a jalar y van a decidir, vamos a tener que decidir a quién de los dos obedecer. Ese camino ascendente se llama santificación. Si yo puedo ponerlo en pocas palabras, santificación es lograr en estado lo que soy en posesión. Mi estado sigue siendo lo crudo que como me vino el Señor, pero cuando yo giro y empiezo a subir, comienzo a santificarme y comienzo a asemejarme más y más a Jesucristo, día a día, a solas, cuando nadie te ve, a solas, con las cosas que son profundas de tu corazón. ¿Ok? Va subiendo, va subiendo, va subiendo y cada vez te vas asemejando a Jesucristo. Estamos predestinados a eso. Si tú te preguntas, ¿por qué me quedo en la tierra? ¿Por qué estoy aquí? Exactamente para que hagas ese trabajo. Para que camines cada día siendo semejante a Jesucristo. ¿Lo vas a lograr? No, porque no somos perfectos. Pero cada día que pasa, no puede ser que nosotros seamos igual siempre, no existe eso. Nosotros deberíamos ver hacia atrás, digamos 2023, y decir, oye, yo el 2023, el 6 de octubre, de lo que recuerdo, tenía esto, no había perdonado a tal persona, tenía tales ataduras en mi vida, tal cosa, pero eso el Señor ha obrado en mi vida. Estoy en un camino ascendente. No hay un camino así. O tú vas hacia abajo, o tú vas hacia arriba. Y eso depende de tu relación diaria con el Señor. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pablo descubrió esta ley. Esta ya es el capítulo 7 de Romanos. Él descubrió que había 3 estadios en la vida cristiana. Un niño espiritual, un joven espiritual y un adulto espiritual. El niño espiritual es aquel que está gobernado por una ley que en Romanos 7 se llama la ley de los miembros, que te lleva cautivo a pecar. Pero también descubre una ley que es la que caracteriza al joven espiritual, que se llama la ley de la conciencia. Que tú te das cuenta que lo que estás haciendo está mal y no quieres hacerlo. Y dices, no quiero hacerlo. Pero la ley de la carne te lleva a pecar. Entonces él concluye el capítulo 7 diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Porque con mi espíritu quiero servir al Señor, pero con mi carne me jala y me arrastra al pecado. Y al parecer el capítulo 7 terminaría de una manera muy negativa, como diciendo no hay escapatoria, voy a vivir de esclavo al pecado. Pero en el capítulo 8, que es el centro de lo que quiero comentarles, en el versículo 2 descubre una nueva ley, que se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Si yo puedo ver esto,
en 3 partes, es así. Tengo 3 leyes. Tengo la ley de la carne, fíjense que es la pizarra del medio, ¿no? La posesión, nadie va a decir nada. La posesión, por supuesto, somos salvos, somos santos, somos justificados ante Dios, nadie te va a quitar eso. Pero en el día a día no lo eres. En el día a día tiene que haber un crecimiento. Entonces hay 3 leyes. Cuando eres niño espiritual, estás en la ley de la carne, te jala el pecado. Cuando eres adolescente o joven espiritual, estás en la ley de la conciencia, te comienzas a dar cuenta y dices, oye, esta clase de amigos no me conviene, esta clase de programas no me conviene, esta clase de bebidas no me conviene. Y así comienzas a tú mismo modelar tu vida y decir, esto no es para mí. Lo que antes de repente era que tú creías que era muy bueno para ti, te das cuenta que tiene una segunda, ¿no? Y comienzas tú a poner ciertos parámetros en tu vida. Por ejemplo, en el caso nuestro, yo no he crecido siendo pastor. Hemos trabajado años con servicios misioneros en Bolivia, 7 años. Hemos trabajado mucho en la obra del Señor, pero siempre la parte económica la hemos hecho con trabajo. Entonces, he tenido mucho de mi vida cristiana, he trabajado con gente no cristiana que le va muy bien, pero no es cristiana. Y por ejemplo, si voy a reuniones con ellos, voy porque soy luz, pero sé hasta dónde quedarme. Y eso uno lo aprende. Entonces, yo voy a una reunión y de repente me quedo 1 hora, 1 hora y media. Sé que después no, porque después va a venir la tomadera y el ambiente va a ser un ambiente que ni siquiera puede predicar la palabra, porque no es un ambiente correcto. Pero en la primera hora yo puedo ser luz, porque puedo hablar con ellos y hablarles de cosas en las cuales definitivamente yo puedo ser luz. Entonces, ese es el adolescente, y el adulto es la del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Te das cuenta que a través del Espíritu Santo tú tienes victoria sobre el pecado. Y yo he aprendido mucho en mi vida cristiana que no es tanto luchar, sino es estar protegido en el Señor y firme en lo que tú sabes que eres. Y Jesús lo enseñó de manera muy sencilla. Dijo, si tu ojo, tu mano o tu pie es ocasión de caer, sácatela. Gloria a Dios. Sácatela. Si tú sabes que algo te es ocasión de caer, estate lejos de eso. Estate lejos. Si son amistades, de amistades. Si son de cosas que ves, lo mismo. La vida cristiana es real. La vida cristiana se vive cada día en victoria en el nivel donde te encuentres. Definitivamente vamos a ser niños, pero no se espera pues que tu hijo se quede de 2 años toda la vida. Tampoco se espera que tu hijo se quede adolescente toda la vida. Tú esperas como padre que tu hijo madure y después fructifique y después él sea de bendición para otros. Exactamente iguales con nosotros, ¿no? Y más que hacer un llamado, ya me queda 1 minuto, quiero llamar tu atención a eso, ¿no? Cada uno de nosotros sabe en qué estadio o en qué nivel está. Y definitivamente Dios nos llama en cada uno de esos estadios a avanzar, a caminar con Él, siendo como empecé la enseñanza. Él santificando nuestra vida, Él reinando en nuestra vida y haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad. Voy a cerrar orando, entregando ese tiempo porque el tiempo me ganó. Y cierren sus ojos, por favor, vamos a orar y pedirle al Señor que nos traiga más revelación sobre este misterio que había estado oculto, como dice la palabra, y fue revelado en Jesucristo. Amado Señor, en esta mañana de cierre de compartir tu palabra, oro en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de los que estemos acá, esta palabra, Señor, la atesoren en su corazón, la guarden y disfruten sus vidas. Señor, si sus vidas en ti no han estado siendo disciplinadas, que aprendan a hacerlo. Si sus vidas como niños, Señor, se han quedado ahí, que huyan de lo que es pecaminoso, Señor, y corran a madurez espiritual. Si son jóvenes, Señor, que aprendan que son fuertes en ti y que pueden vivir en victoria, Señor, y que pueden poner freno a aquellas cosas que nos hacen pecar. Y Padre, si hay gente madura espiritualmente acá, Señor, que pueda ser de ayuda y de bendición para los que aún no lo son, Señor, en ejemplo, en tiempo, en administración, en ayuda. Padre Santo, también, si hay gente esta mañana que no es niño, ni joven, ni adulto, sino que aún no ha nacido, yo levanto en esta mañana la invitación para
Si hay alguien acá que nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, que nunca le ha dicho a Jesús: Señor, yo soy pecador, reconozco que soy pecador y que necesito de un Salvador que te des tú, levanta tu mano y yo puedo orar por ti. ¿Hay alguien acá? Tú eres creyente, joven. Ya lo eres. ¿Hay alguien más? Amén. Voy a terminar acá, pero básicamente sí importante que puedan salir de este lugar sabiendo que tienen una tarea importante en sus vidas. No es únicamente en este local que venimos a reunirnos, sino es en el día a día, de ir creciendo e ir teniendo victoria en su vida espiritual a solas con Dios. Dios los bendiga. Gracias.